Sin embargo, podemos notar lo siguiente. Si hacemos este producto K por H, ya haciendo las cuentas, nos quedaría este conjunto, el que tiene la identidad, la permutación identidad, phi seguida de psi, y nos quedaría phi cuadrada seguida de psi, que esto es psi. Ajá. Este no es un subgrupo de G, bueno, en este caso G, recuerden que es S3, ¿no? ¿Sí? Y la razón por la que no es un subgrupo es que psi inversa no está en este conjunto. ¿Sí? O sea, pueden hacer las cuentas de cómo de cada uno de los elementos que están aquí, y ninguno de ellos va a coincidir con psi inversa. Entonces, psi es un elemento que está en su conjunto aquí, pero ninguno de los que están ahí también en ese conjunto resulta ser psi inversa. Entonces no se cierra por inversos, y en este caso estamos notando que este es un ejemplo donde el producto de subgrupos no es un subgrupo. ¿Ok? Por ejemplo, ahora consideremos Z con la suma con el 0 y el grupo cíclico, bueno, el subgrupo cíclico, que es el generado por n. ¿Sí? Este vimos que es n veces z, los múltiplos de n, con n mayor que 1. ¿Ok? Entonces, a ver, tengo aquí un subgrupo, ajá, y yo quiero encontrar o saber quién es la clase lateral izquierda, ¿ok? De acuerdo a este subgrupo. Entonces, observemos que para todo A en Z, la clase lateral izquierda de A es la siguiente. ¿Sí? Es de acuerdo a la notación, recordemos que Z con más con el 0 es un subgrupo, es un grupo abeliano, entonces usamos la notación aditiva, que es A más NZ. ¿Sí? Esto sería por definición A más N por M, tales que M está en Z. ¿Sí? Y esto lo podríamos reescribir de esta forma. ¿Sí? Serían aquellos K en Z, tales que K es congruente con A módulo N. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos calcular todas las clases izquierdas de Z módulo NZ, esto sería igual a Zn. ¿Sí? Y dado que Z con la suma es abeliano, por la observación que habíamos visto antes, nosotros habíamos visto que en caso abeliano las clases laterales tanto izquierda como derecha coinciden. Sí, y eso así de manera puntual. Entonces, esta colección, este conjunto de las clases laterales izquierdas del subgrupo va a ser el mismo conjunto que de las clases laterales derechas del subgrupo. Entonces esto sería igual a tomar también este conjunto. ¿Ok? Por ejemplo, ahora vamos a regresar a S3 con la composición con la identidad en el conjunto del 1 al 3.
Y algo que vamos a observar es que este conjunto lo podemos reescribir de esta forma, como 1, bueno, 1 es la identidad, ¿sí? Recuerden siempre. Phi, psi, psi cuadrada, beta y gamma, donde phi es esta permutación 2, 1, 3, beta es igual a 1, 1, 2 con 3 y 3 con 2, psi es igual a 1, 2, 3, 2, 3, 1, y gamma es igual a 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 3, 2, 1. ¿Ok? O sea, pueden checar que justo el grupo simétrico S3 se puede ver de esta manera, con estos elementos. Okay. Bueno, entonces vamos a considerar H que sea este conjunto, el que tiene a la identidad y a phi. Entonces, queremos calcular ahora el conjunto de clases laterales izquierdas respecto a este H, ¿no? Habíamos visto en el ejemplo, me parece anterior, que este era un subgrupo de S3, ¿no? Justo porque phi al cuadrado pues nos daba la identidad. Ok, entonces este es un subgrupo y queremos calcular pues este conjunto, ¿no? La pregunta es, ¿quién es este conjunto? Bueno, si nosotros calculamos, si vamos haciendo las cuentas, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que calcular, por ejemplo, H, bueno, todos los elementos que sean de esta forma, ¿no? Como G por H, ¿sí? Con G en G, ¿no? En este caso con S3. Es decir, por ejemplo, tendremos que calcular la identidad, que es un elemento en S3, por H, ¿sí? Esto nos va a dar H como conjunto. Otro elemento pues sería, por ejemplo, psi. Tenemos que calcular esta clase. Ajá. Esta clase resulta que es psi y sería phi seguida de psi. Ajá. Pero esto nos da gamma. Entonces realmente esta clase tiene dos elementos, que es psi y gamma. Y por ejemplo otro elemento que está aquí, o sea, ya calculamos para este elemento su clase, calculamos para este elemento su clase. Otro elemento que tendríamos que calcular, por ejemplo, sería psi cuadrada, h, ¿no? La clase de este elemento. Este elemento nos queda psi cuadrada y el otro sería psi cuadrada, no, sería phi seguida de psi cuadrada. Esto nos da beta. ¿Okay? Entonces ya calculamos también la clase de este elemento. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí ya hemos calculado de estos tres y si quisiéramos hacer como que todo el proceso tendríamos que calcular, por ejemplo, la clase de phi, tendremos que calcular la clase de beta, la clase de gamma. Pero si ustedes hacen las cuentas, si ustedes los calculan así de manera puntual, van a obtener que la clase, por ejemplo, de gamma, la de gamma con h, coincide con la clase de psi con h. Ajá, o sea, los invito a que hagan las cuentas, que las hagan así como que por separado, y va a coincidir con este como conjunto. Y esta, la de psi cuadrada con h, esta va a coincidir con la clase de beta h. Sí, y si ustedes calculan la de phi, esta clase phi h, esta clase va a coincidir con la de la identidad con h. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, así como conjuntos, el conjunto de clases laterales izquierdas, que era el que estábamos buscando aquí, pues serían estas tres: h, phi de h y, perdón, psi de h y psi cuadrada de h. Okay. Entonces tenemos esto.
Bien. Bueno, esto fue calculando las clases izquierdas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las clases derechas? O sea, ¿qué conjunto sería este? Ajá. Y bueno, pues de nuevo, tendríamos que ir calculando, pues ahora, conjuntos de esta forma, ¿no? Así, aquí tomamos la identidad por h, la identidad a la derecha. Esto nos da h, ¿sí? Por ejemplo, tendríamos que calcular también esta. Esta, si la desarrollan, les da psi y les da beta. Y ahora, si calculan, por ejemplo, h seguida de psi cuadrada, esto les va a dar psi cuadrada y gamma. Y, por ejemplo, si calculan h seguida de phi, pues les da la primera de las clases. Si ahora calculan beta seguida de h, les va a dar la segunda clase que aparece aquí. Y por último, si calculan la clase derecha de gamma, les va a dar igual que es la misma clase, ¿no? La de psi cuadrada seguida de h. Entonces las clases laterales derechas pues son estas, ¿no? Va a ser h, va a ser psi seguida de h y psi cuadrada seguida de h. ¿Okay? Estas tres clases laterales. Por lo tanto, este conjunto consiste de h, consiste de la clase lateral derecha de psi y de la clase lateral derecha de psi cuadrado. ¿Ok? Y bueno, algo que podemos notar es que, fíjense en la clase lateral derecha de psi. La clase lateral derecha de psi tiene a psi y tiene a beta. Ajá. ¿Qué pasa con la clase lateral izquierda? La clase lateral izquierda de psi tiene a psi y tiene a gamma. Ajá. Entonces, como conjuntos son distintos. Uno tiene a gamma y el otro no. El otro tiene a beta, el otro no. Entonces, de aquí también podemos concluir que en este ejemplo pues nos está pasando que la clase lateral izquierda de psi es distinta a la clase lateral derecha de psi. Por lo tanto, no siempre pasa que una clase lateral izquierda coincida con una clase lateral derecha.